Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Alberto del Castillo. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador del Instituto Mora, trabaja sobre la imagen y la historia social de la imagen y es autor de un libro interesantísimo, fundamental para reinterpretar, releer el movimiento estudiantil del 68. Un libro que se llama La fotografía y la construcción de un imaginario, ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, encantado de estar aquí contigo. Alberto, ¿por qué leer el movimiento de 1968 en la perspectiva del tiempo desde las imágenes, claro, cuando existen literatura, testimonios personales, crónicas clásicas como la de Poniatowska o Luis González de Alba, Monsiváis? ¿Por qué hacerlo? Claro, exactamente ese es el reto. Es decir, el 68, como todos sabemos, es un episodio fundamental de la historia reciente del país, que tuvo resonancias, que tuvo ecos muy, muy importantes, que ha sido trabajado desde la literatura, desde la sociología, la historia incluso, pero había un hueco ahí que me parecía como muy importante, que era la parte fotográfica. Y esto es muy paradójico porque todos sabemos que el 68, entre otras cosas, ha creado un imaginario visual muy potente, ¿no? Muy contundente, al cual apelamos, ¿no? Todos los años, y genera todavía debates y discusiones y tal. Y sin embargo, esa parte visual es una parte que conocíamos muy poco, o que conocíamos a través de 2 o 3 íconos que se repetían cada efeméride del 2 de octubre, salen a relucir. Pero no había como un balance de realmente qué se puede decir desde lo fotográfico. Y yo me encontré en esta investigación, que ya tiene una década, me encontré con que había un material muy diverso, ¿no? Si nosotros nos metíamos por supuesto, al material publicado por la prensa, que era una prensa controlada por el gobierno. Muy conservadora. Muy conservadora. Excepto la revista ¿Por qué? Pero con excepciones como la revista ¿Por qué? Y con matices como el Excelsior de Scherer, en fin. Había una oportunidad ahí de abrir toda una discusión también a partir de lo fotográfico. Pero si a eso agregamos no solamente lo publicado, sino lo que no se publicó y que hoy podemos conocer en los archivos del Universal o en los archivos del Heraldo de México o a través de archivos de fotógrafos independientes como Rodrigo Moya, el gran fotógrafo, cronista visual de las revoluciones en Latinoamérica, de las guerrillas en Centroamérica, de la gran crónica urbana, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos una beta también muy interesante. Y la cereza del pastel es la mirada de poder, ¿no? Los fotógrafos, ¿no?, de lo que era el departamento del Distrito Federal y sobre todo el fotógrafo de la Secretaría de Gobernación de Luis Echeverría, Manuel Gutiérrez Paredes, ¿no?, cuyo acervo ahora conocemos. Y también es súper, súper interesante. Entonces teníamos los ingredientes ahí para armar un relato interesante a partir de la foto, ¿no? ¿Tú dirías que hay una diferencia en la mirada visual de un agente de gobernación, un policía político y un periodista? ¿O es el editor y el periodista que escribe sobre la nota el que hace la diferencia en la imagen? Sí, en parte estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el editor es el que reinventa la fotografía, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Es el editor el que le encuentra un lucimiento particular a una fotografía, que la pone a dialogar con otras imágenes. Yo creo que esa parte es súper importante. Y la hemos visto en acción, la vemos constantemente, ¿no? Y sin embargo acá, digo, en el caso muy particular de Gutiérrez Paredes, yo creo que una gente así como más tradicional, como los que yo me he encontrado, por ejemplo, en el Archivo de la Nación, ¿no?, que sacaron las fotos para gobernación del Halconazo, ¿no?, 1971. El 10 de junio, son fotos de registro,
fotos de registro que lo que quieren es como aportar información al poder para ver cómo transcurrieron las cosas. Sin embargo, Gutiérrez Paredes iba más allá de eso. Yo creo que estaba un escalón arriba de eso, quizá por su trabajo como fotoperiodista, porque era un fotoperiodista conocido, ¿no? Por todo el mundo, que se dedica a los espectáculos, que se dedica a los deportes, en fin. Entonces el trabajo que le encomienda Echeverría a Gutiérrez Paredes, entonces secretario de Gobernación, que era el secretario de Gobernación, y este hombre era su fotógrafo, el fotógrafo de los eventos familiares, o sea, le tenía como toda la confianza del mundo, un tipo leal. Saca las fotografías, sobre todo los eventos callejeros, las grandes marchas, ¿no?, de agosto, del 13 y del 27 de agosto, por supuesto la Marcha del Silencio, por supuesto, incluso el 2 de octubre, eventos que ocurren en la calle, y que es muy curioso el caso de Gutiérrez Paredes. Es decir, siendo un trabajador de gobernación, ahora, 50 años después, digo, nadie sabe para quién trabaja, ese archivo se puede consultar en la UNAM. Entonces tenemos un relato fotográfico, son cerca de 1,200 fotografías que ya están catalogadas y que cualquier ciudadano puede consultar. Y lo que tenemos es un relato magnífico, con diferentes puntos de vista, con diferentes ángulos, encuadres, va mucho más allá del simple registro, al grado de que, digamos, el libro, me parece el libro más importante del 68 que escribió Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, el más influyente, durante mucho tiempo tenía un expediente fotográfico, ¿no? No le daba mucha importancia a la autoría, estaban fotos de Héctor García, de los hermanos Mayo, en fin. Y 3 décadas después cambió por primera vez el expediente y ahora incorporaron fotografías de Manuel Gutiérrez Paredes y mejoró notablemente el expediente fotográfico, que por cierto no se da ninguna nota de la procedencia, ¿no?, de la fuente, que yo creo que es importante saber distinguir si es un fotógrafo de cuál periódico, o si es independiente, o el caso de Rodrigo, o el caso de Héctor García en algún momento, o si es un fotógrafo de gobernación. Creo que sí es parte del análisis. Pero bueno, ahí está, me parece bien, y esa es un poco la rueda de la fortuna de las fotografías. Comienzan en un lugar y no sabemos dónde van a terminar, y eso es parte de esta investigación, es decir, cómo se van reinventando, cómo los editores van haciendo su trabajo, cómo se va resignificando la foto finalmente y cómo va circulando a lo largo de 50 años, ¿no? En esta disputa por el imaginario, Alberto, el 68 tiene 2 lecturas, la de la fiesta, la de los jóvenes celebrando su libertad, apropiándose de las calles, y la de la represión y la violencia, el martirologio. Tú pones el acento en la primera. Claro. Sí. ¿Por qué esa decisión? Mira, yo considero que el movimiento del 68 fue una protesta social que renovó la protesta política en el país, que tomó por sorpresa al régimen. Y toda esa fiesta que se consagra a lo largo de todo el mes de agosto es algo realmente único, ¿no?, e irrepetible para los habitantes de la ciudad. Incluso para la propia prensa, porque cuando comienza el 68, bueno, primero con las revueltas callejeras de los estudiantes, sobre todo adolescentes, ¿no?, el famoso bazucazo contra San Ildefonso, la preparatoria número 1 y tal, y la entrada del rector Barros Sierra, yo creo que es un momento fundamental que toma por sorpresa a todos. La marcha de insurgentes hasta el Parque Hundido. Exacto, la primera marcha que sale del campus, se va por todo Insurgentes, le da la vuelta y regresa por Avenida Universidad. Okay. Antes de eso había un verdadero linchamiento mediático en contra de los estudiantes, ¿no? Revoltosos, alborotan los peligrosos comunistas, porque hay que recordar que coincide con el año de las Olimpiadas. Entonces los reflectores internacionales están puestos en el país. Entonces esa coincidencia, que además se da a nivel de prensa también, porque hay varios reporteros ya internacionales, tipo Oriana Fallaci, que ya están documentando lo que está pasando, esa coincidencia yo creo que es fundamental
a medio siglo de distancia lo vemos para entrar al análisis del 68. Pone los reflectores internacionales, pone a la defensiva a Díaz Ordaz y al régimen desde el principio. Entonces a lo que iba es que la entrada de Barros Sierra, que pone a todo el mundo en alerta y los toma por sorpresa, cambia incluso efímeramente, pero cambia el discurso de la prensa. Si uno revisa las coberturas, ya con la entrada del rector, no es lo mismo atacar a los chavitos que están tomando la Prepa 1 o la vocacional tal, que al rector, que ya está con toda una puesta además en escena muy, muy interesante, y un poco como que se matizan las cosas. Yo digo que ahí entramos como a una especie de paréntesis. Le permite a los estudiantes también tomar la iniciativa, organizarse. Son los días en los que cuaja el Consejo Nacional de Huelga, el CNH. En fin, luego las cosas retornan a la normalidad y el Heraldo anticomunista, bueno, casi todos van directo contra los estudiantes. Hay matices, en el caso de Excelsior, hay un poquito más de cautela. Las cosas regresan, digamos, a las coordenadas tradicionales. Pero la entrada del rector fue determinante y se puede advertir esto en las coberturas fotoperiodísticas. Los muchachos salen a la calle originalmente con retratos del Che Guevara, de Ho Chi Minh. Estamos en plena resistencia vietnamita a la ofensiva estadounidense, Mao Zedong, y los acusan de ser extranjerizantes. Y entonces comienzan a sacar retratos de Zapata, de Villa, de Flores Magón. ¿Esto se puede percibir en las imágenes fotográficas? Por supuesto, esa es una de las lecturas, ¿no?, que a mí se me antojan como más interesantes del 68 desde el punto de vista de la foto. Es decir, la disputa simbólica a través de las imágenes, ¿no? Porque la Revolución Mexicana estaba muy viva todavía en el 68, ¿no? Estamos ahora más o menos a la misma distancia del 68 que en el 68 respecto a la Revolución Armada. ¿Te parece, ¿verdad? Perdón si te interrumpo aquí justo cuando estabas explicándonos sobre la Revolución Mexicana. ¿Hacemos una pequeña pausa? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan. Si quieren saber qué pasó con el 68 y la Revolución Mexicana, continúennos viendo. Volvemos. Estamos ya de vuelta conversando con el doctor Alberto del Castillo, doctor en historia, un gran especialista en la historia de la imagen como una historia social. Estamos conversando sobre su libro La fotografía y la construcción de un imaginario, ensayos sobre el movimiento estudiantil de 1968. Alberto, te interrumpí cuando nos estabas explicando cómo se daba esta disputa por el legado de la Revolución Mexicana. A través Mexicana. de la Revolución, que decía yo, es una de las cosas que me parece más importantes desde estos puntos de vista, ¿no? Es decir, la Revolución estaba muy viva en ese momento y entonces, claro, los símbolos de la Revolución están ahí a la vista de todos. El gobierno los utiliza, ¿no?, claramente, ¿no? La imagen de Zapata, la imagen de Villa, en fin. Y hay un momento que me parece muy interesante, que es el 28 de agosto. Fíjate tú, el 28 de agosto, antes del informe. Ahí uno puede... El informe es el 1 de septiembre. Es el 1 de septiembre. Entonces, ahí uno puede advertir este giro que tú ya decías, ¿no?, de la fiesta a la represión. Porque sale entonces Díaz Ordaz en Bellas Artes, se organiza un evento con la Confederación Nacional Campesina, Augusto Gómez Villanueva, la primera plana del PRI, para manifestar todo el apoyo de los campesinos al gobierno, etcétera, etcétera. Díaz Ordaz, dueño de la escena, ¿no?, sale con una pintura de Zapata atrás, muy impresionante, que estaba basada en el rostro de Zapata de una fotografía clásica que se pensaba que era de Agustín Víctor Casasola. Hoy sabemos que es de Antonio Garduño, pero es lo de menos. Es una fotografía muy conocida de la Revolución. Entonces sale un poco ahí muy elocuente Díaz Ordaz
me pareció que era muy, muy interesante el discurso, porque es la primera vez que se refiere a los estudiantes como traidores a la patria. Ya no son los que están protestando, son los traidores, ¿no? Y tiene atrás a Zapata, la imagen de Zapata como defendiendo esto, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje era muy claro. Él está diciendo, no se equivoquen muchachos, el copyright de la revolución lo tenemos acá nosotros en el PRI, no lo tienen ustedes. La respuesta de los jóvenes siempre fue enarbolar también la bandera de Zapata y de Villa, sobre todo, ¿no? Por supuesto Flores Magón, y ahí tenemos como toda esa parte pública que es muy interesante. La otra que mencionabas, la del Che, pues también es fundamental, ¿no? El Che que había sido asesinado un año antes en Bolivia, gracias a la labor de un editor, de Feltrinelli, que pone en circulación la fotografía de Korda, se convierte con todos los movimientos estudiantiles, porque ese es otro atributo del 68 que hay que recordar. Es un movimiento planetario, se da en Europa, en Estados Unidos, América Latina, Asia, en fin, es muy interesante esto. Y ahí es donde cristaliza esta fotografía de Korda, se convierte la imagen del Che como en icónica, ¿no? Con la lectura que se tenía entonces del Che como un mártir de la revolución, ¿no? Y cómo se apropian los estudiantes mexicanos, en este caso, para dirigir esto, que es una cuestión, una pista interesante de por dónde puede ir el libro y por dónde puede ir este tipo de investigaciones sobre una historia política de la fotografía. Hay unas pancartas con la fotografía del Che, no la de Korda, otra fotografía de un Che ahí, que decomisa el ejército cuando la toma militar de Ciudad Universitaria, que se produce en septiembre, ¿no? El 18 de septiembre. Viene la toma militar de CEU y decomisan aquellas pancartas. Y entonces en las grandes fotografías publicadas al día siguiente sale esta foto del Che, salen las declaraciones del gobierno de que, claro, es una fotografía que es resultado de los servicios de inteligencia, ¿no?, del gobierno checoslovaco, y es una prueba más de la presencia de la conjura, la famosa conjura comunista, etcétera, etcétera. Y bueno, muchos años después, ¿no?, revisando el archivo y discutiendo con Rodrigo Moya, con el gran Rodrigo Moya, descubríamos que esa foto en particular es de Rodrigo Moya. Rodrigo la cedió al Consejo Nacional de Huelga, a Raúl Álvarez Garín, y se utilizó como parte de la propaganda cuando él del estuvo movimiento. en Cuba con Rius y en una reunión él era, no sé si ministro de Economía o director Che. del banco, el Che, y lo entrevistan, ¿no? Tiene la brevemente. oportunidad única, Rodrigo, con el caricaturista Rius, ¿no?, de entrevistar al Che, y le saca este rollo, ¿no?, que son como 36 fotografías del Che Guevara. Es una de estas imágenes que luego entonces circulan. Entonces ahí te das una idea de por dónde se pueden plantear una serie de pistas alternativas, regresando un poco a la pregunta original, de por qué desde la foto. Es que desde la foto se pueden recorrer caminos que pueden alimentar y que pueden discutir con esa historia cultural, con esa historia social, ¿no? Entonces por ahí van los tiros, digamos. El 68 es también un punto de inflexión en la lucha por la liberación de la mujer. Y hay dos imágenes contrastantes. Por un lado, el 68 es también la celebración de las Olimpiadas y de las Olimpiadas culturales, y abundan imágenes de las edecanes, ¿no? De muchachas jóvenes, muy guapas, con sus minifaldas, muy delgadas, claro, como un arquetipo de lo que México quiere presentar al mundo. Y luego están estas imágenes de las chicas universitarias tomando la calle, o sea, haciendo valer su libertad como ciudadanas. ¿Cómo explicar este contraste? Claro, claro. Finalmente es el conflicto de esta ciudad imaginada por los diseñadores, la ciudad Olimpia, ¿no?, la ciudad olímpica, que un poco tiene un cierto diseño urbano y también sus protagonistas, que son este modelo femenino, y la ciudad real, que es la que se revela, ¿no?, con el movimiento. Y ahí tenemos, digamos,
otra vez, digamos que las coberturas fotográficas son muy, muy interesantes. Primero porque nos muestran la enorme participación femenina, ¿no? Y estudiantil, por supuesto, pero también popular, que esto es interesantísimo, seguirlo en el archivo de Gutiérrez Paredes, cómo se van incorporando mujeres obreras, mujeres del campo, y están ahí también, en los contingentes, ¿no? Esa es una parte muy, muy interesante. Y la otra es cómo se da todo yo había dicho un linchamiento mediático sobre los estudiantes, diría un doble linchamiento mediático sobre las mujeres. Se criminaliza la participación de las mujeres. En esto, particularmente, el periódico La Prensa es como... que es un periódico muy popular. Es un periódico muy popular que tiene los servicios Mucho tiraje. Tiene un gran tiraje, se dirige a otro tipo de interlocutores y tiene un extraordinario fotógrafo, ¿no? Que es Enrique Metinides, que es el gran maestro de la nota roja, del reportaje policíaco. Metinides, a lo largo de muchos años, tiene ya como todo un estilo para contar una historia trágica en 3 fotografías, ¿no? Y este mismo estilo lo aplica al 68. Yo digo que el 68 para la prensa y para la lente de Metinides en particular, la percibió como un caso de nota roja. Y desde ahí entonces, uno de los mayores responsables, digamos, son estas mujeres que se atreven a salir a la calle a protestar. Entonces hay toda una serie de casos trágicamente en la prensa de cómo se va criminalizando esto. Uno de los últimos fue el de la profesora Mirto Cleya González, ¿no? La maestra de ceremonias ahí en el 2 de octubre, y que finalmente el tratamiento que le dan en la prensa es terrible. La tratan como a una paciente psiquiátrica, y bueno, desde ahí creo que tenemos una deuda con Mirto Cleya para poder plantear desde la propia fotografía, desde la propia historia, un tratamiento bien, bien distinto a ese linchamiento del que fue objeto, pero que representa este linchamiento en general que se dio contra la mujer por parte de sectores muy amplios de la prensa, ¿no? Nos has platicado del fotoperiodismo en el diarismo, de los fotodocumentalistas. Déjame preguntarte de las revistas, para ponerlas en un polo. Por un lado, Tiempo, dirigido por Martín Luis Guzmán, el gran novelista de la Revolución Mexicana, pero ya para ese entonces muy reaccionario, muy conservador. Y por el otro lado, El Porqué, de Mario Menéndez, que participó en la fundación de una efímera guerrilla fracasada, se exilió en Cuba, etcétera, etcétera. Y que hace esta revista donde la izquierda radical mexicana tiene un órgano de expresión. Claro. ¿Cuál es la diferencia en la cobertura fotográfica de ambas revistas? Fíjate que el caso de las revistas es interesante porque tienen la pauta, tienen el ritmo, tienen el tiempo para pensar en el relato fotográfico. No es solamente lo que pasó el día anterior, sino que pueden ir armando, ¿no? Como su visión de las cosas. Entonces yo ahí te diría, claro, la revista ¿Por qué? Es un poco como, yo digo, la versión de los vencidos. Durante mucho tiempo fue la versión oficial de la izquierda, la versión de la revista ¿Por qué? De todo un asesinato colectivo de parte del gobierno, pero perfectamente maquinado por el gobierno, sin mayores matices, ¿no? Que Carlos Mendoza y otros documentalistas se han ido encargando de avisarnos de la enorme complejidad, donde la responsabilidad sin duda alguna es de el presidente en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Eso no es un crimen de Estado, eso no está en duda. Lo que está en duda es cómo se fue pautando y cómo se fue orquestando esto, ¿no? Pero las revistas tienen mayor espacio para esto. En el caso de la revista ¿Por qué? Con los servicios de Héctor García, de los hermanos Mayo, tiene la posibilidad de elaborar un discurso fotográfico muy interesante. Sin embargo, yo considero que el mejor ejemplo, digamos, de una revista que alcanza la mayor calidad su relato fotográfico es la revista Siempre, ¿no? Con la cultura en México, porque ahí tiene la oportunidad de mezclar, con Fernando Benítez a la cabeza, tiene la oportunidad de
poner en circulación las imágenes y las palabras. Entonces tienes la excelente crónica hecha sobre el momento, porque esto se publica a mediados de septiembre. La crónica de Carlos Monsiváis y las fotografías de Héctor García. Entonces es un diálogo que a mí me parece que es el más contundente a 50 años de distancia de lo que ahí ocurrió. El que dice más, el que es más complejo fotográficamente, en fin. Entonces las revistas, por supuesto, tienen un papel muy importante. En 2 minutos, porque ya tenemos el tiempo encima, ¿qué es lo nuevo de una lectura fotográfica del 68? Mira, yo creo que es un trabajo que apenas está empezando. Yo creo que es un trabajo que se empieza a plantear. Salen cada vez más archivos para trabajarlos, ¿no? A mí me tocó trabajar con el archivo del Universal, que el Universal sacó su libro, ¿no? Con las fotos no publicadas, que eran cerca de 200 fotografías. Yo me fui directo al archivo del Universal y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más que se pueden trabajar. Es decir, ahí tenemos como una beta muy interesante. Y una posterior que no está en el libro es la del Heraldo. El Heraldo que recién está resguardado por la Universidad Iberoamericana. Se están catalogando todas esas imágenes y ahí tenemos verdaderas joyas, ¿no? Como la participación de la ultraderecha, por ejemplo, que elabora su propio meeting, ¿no? Por ahí del 9 de septiembre, despierta el muro, despiertan los sinarquistas y hacen un gran meeting en la Plaza México. Y bueno, esto es toda una línea de trabajo que apenas está en ciernes, ¿no? Entonces, yo te diría, desde lo fotográfico hay como estas diferentes posibilidades. Ahora estamos hablando de Héctor García. Hicimos una curaduría en una exposición que se encuentra actualmente en la Sala Miguel de la Madrid, en Los Pinos. Yo ahí tuve la oportunidad de trabajar con el archivo de Héctor García. Entonces, es una invitación a revisarlo, el 68, desde el punto de vista del archivo. No solamente lo que se publicó, sino cómo lo fue acomodando, cómo trabajó sus hojas de contacto, sus negativos, porque era una época evidentemente predigital, y todo lo que esto implicaba. Entonces, bueno, yo cierro con esa invitación. Muchísimas gracias, Alberto, por este cruce de palabras. No, al contrario. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, lo esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.